Ahí sí. Espera, estoy arreglando el teleprompter. ¿Ah? Sí, gracias Gloria. Yo no sé si hacer una síntesis porque cada una de las intervenciones, cada una de las exposiciones ha sido riquísima y, y claramente lo que expuso también Manuel Riesco, ahora último, es algo que se viene, y decirlo también en este espacio, es algo que se viene trabajando, elaborando, porque tal cual él lo señalaba, mientras no tengamos una independencia, y a propósito de las cápsulas que vienen también a posterior, mientras no tengamos una independencia económica como país, donde tengamos a disposición y de alguna manera la utilización de un bien común estratégico tan esencial como es el cobre y otros, y esta proyección que hay de desarrollo, cobre, litio, energía, para producir ese tan ansiado desarrollo, pero en beneficio del pueblo o de los pueblos en general, y no en beneficio de unos pocos. Es difícil imaginarse un cambio de paradigma, un cambio real y sustantivo también de todo el resto, porque todo el resto viene acompañado de aquello. Pero también señalar de que, mira, y un poco este espacio, además de esta propuesta, este espacio que ha construido la Federación del Norte, que es brazo orgánico territorial de la Confederación de Trabajadores del Cobre, venimos de un proceso de vinculación y políticas que hemos sintetizado también como confederación, o sea, la política de territorialización del movimiento sindical, eh, y quiero detenerme ahí y explicarla muy bien, y se refleja muy bien en estos conversatorios. No tiene que ver con constituir sindicatos en otros espacios, sino que tiene que ver con eh, que el sindicalismo esté en los otros espacios de los trabajadores para poder fortalecerlo y constituir organización. Y en esos espacios nos hemos movido, y este ha sido un poco la lógica de este proyecto. El cómo vamos a los trabajadores en otros espacios, dónde viven, eh, de dónde son sus orígenes, de cuál es el impacto que genera también un poco este modelo neoliberal en la vida de las y los trabajadores en sus espacios de convivencia. Y así hemos recorrido y hemos conversado con distintos trabajadores y trabajadoras, y bien lo señalaba Francisco cuando contextualizaba un poco lo que vivíamos en esta cápsula. A través de todo el recorrido que hemos realizado, nos hemos encontrado con comunidades en conflicto, y en conflicto justamente con estos poderíos transnacionales, económicos, pero también nos llama mucho la atención de que si todas las comunidades o el pueblo en general está en un conflicto, y sobre todo en zonas, en las zonas de sacrificio, que hoy día podemos incluso hasta decir que todo nuestro país se está transformando en una gran zona de sacrificio, eh, pero una de las cosas que nos ha llamado la atención, y esperemos que este espacio, este conversatorio que estamos realizando, se transforme también en una articulación, porque hemos dado cuenta que han sido muy hábiles también de mantenernos en conflicto, pero mantenernos divididos. O sea, eh, no conjugan o no cuajan de alguna manera las peticiones, las problemáticas que viven cada una de las comunidades, cuando son exactamente las mismas, y vamos a seguir viendo a través de las cápsulas que son exactamente las mismas. Nos espantaba, por ejemplo, conversar, y cuando nos comentaban las comunidades de Lagunilla, de Coposa, el cómo de alguna manera los fueron embaucando en esta lógica de entrega y robo de de sus principales recursos.
Y nos espantaba que, por ejemplo, ofertas o ofertones que hacían las mineras en algunas comunidades eran, por ejemplo, entregarle 15 becas de estudio, ¿no, Francisco? Era 15 becas de estudio. Eh, por otro lado, otras comunidades nos comentaban de que chutas se estaban abriendo caminos, claro, y los caminos era para producir la explotación del recurso natural y también el arrebatar, por ejemplo, el recurso hídrico. Eh, y desde un punto de vista muy ingenuo de nuestro pueblo, y eso lo extrapolamos también el cómo vivimos los procesos también, por ejemplo, de negociaciones colectivas que vivimos los trabajadores con estas mismas empresas y utilizan exactamente la misma estrategia, de alguna manera, de sometimiento, de engaño, de embaucar. Eh, por otro lado, y que vamos a pasar luego a ver otras cápsulas, nos comentaban, por ejemplo, las comunidades de Cáñamo, que era lo mismo, no eran las becas, pero eran los paneles solares, un panel solar y de ahí, bueno, vamos a ir viendo distintas cosas. Entonces, uno es eso, el cómo vamos aportando para este parto que decía Marta Elena que estamos viviendo, el cómo de alguna manera vamos haciendo fuerza común, vamos generando comprensión, vamos generando una propuesta. Tengo entendido que ya en la próxima etapa vamos a estar, también estamos construyendo este espacio para las y los constituyentes que puedan tener un material a propósito de este parto que señalaba Marta. El cómo vamos reconociendo también, y lo conversábamos con Carelia, vamos reconociendo la labor fundamental de las mujeres en la historia de nuestro país y el poco reconocimiento y el cómo a propósito de la apropiación de la renta que señalaba Manuel en la propuesta que leía, vamos dando cuenta cómo el capital se sigue apropiando también de ese valor de trabajo, porque es un trabajo, las labores hogareñas y de crianza, y que en definitiva siguen sacando y estrujando a nuestro pueblo y a nuestras mujeres, a nuestros trabajadores, trabajadoras, nos siguen expropiando a propósito de que nos acusan que somos los principales expropiadores y tenemos políticas expropiadoras, pero los principales expropiadores a lo largo de la historia que hemos recorrido en este espacio han sido justamente estos imperios transnacionales y poderíos económicos que se nos instalan no solamente en nuestro país, sino que en nuestra región, Lo brutal que es, y lo señalaba también Carelia y Francisco, lo brutal que es el mirar cómo estos poderíos económicos toman la educación. O sea, ustedes lo señalaban, también a Marta le impactaba esto de que eran las propias mineras van construyendo liceos, se van haciendo cargo de la educación de nuestros hijos, y eso es ideologización y adoctrinamiento también de nuestro pueblo para seguir en esta lógica extractivista, en esta lógica de sometimiento, en esta lógica de aplastamiento. Y también un poco el poder visualizar, porque se nos tratan de poner ciertos mitos respecto a lo que señalábamos y la propuesta que planteamos desde los trabajadores del cobre, no solamente los trabajadores de la Confederación del Cobre, que somos los subcontratados, hemos logrado generar vínculos con otras organizaciones, la Federación Minera de Chile, la Confederación Minera de Chile, con la Federación del Cobre. Esta propuesta de renacionalización de los bienes comunes del cobre y los bienes comunes estratégicos, involucrando litio, agua y todo lo que sabemos, nos tratan de instalar la mitología que se contrapone con las peticiones medioambientalistas y de resguardo de nuestros entornos y nuestro medio ambiente. Y de alguna manera vamos dando cuenta que es todo lo contrario, el poder evitar esta enajenación, que también hablábamos de la cápsula de los trabajadores, que los trabajadores tienen que ser los trabajadores los que generan valor en los propios territorios, tienen que ser de los territorios, porque vamos a ser los propios trabajadores que resguardemos también nuestros espacios, nuestro medio ambiente, y para eso se tiene que renacionalizar el cobre, porque si no, vemos lo que veíamos en las cápsulas,
estos tremendos tranques de relave que son brutales, que no hay ningún resguardo, no sabemos si es que están bien construidos, si es que están percolando también en lo que son las napas subterráneas, que en este territorio son fundamentales para la sobrevivencia de las comunidades. Entonces, la urgencia de que el pueblo de Chile tome en sus manos su futuro, y su futuro también económico y de desarrollo, es fundamental. Entonces, yo creo que, sin tratar de hacer una síntesis, sino que queremos que a través de este trabajo, de este proyecto, las imágenes, las conversaciones hablen por sí sola, Gloria, y espero y creo que lo estamos logrando. Muchísimas gracias, Manuel. Sí, creo que cuando uno ve el trabajo que estamos viendo en las cápsulas, cuando uno puede además ver este encuentro de buenas personas, de personas motivadas por temas que son nobles, por luchas, por coraje que estamos juntando, uno tiene la esperanza de que efectivamente vamos avanzando hacia una situación de cambio que es profundo. Vamos a hacer una brevísima pausa para una agüita, un cafecito solo de 5 minutos, para luego ir ya a la segunda parte, donde vamos a ir a ver algunas cápsulas y también vamos a incorporar un invitado. Creo que tenemos que despedir a Carelia, ¿es así, Carelia? Sí, bueno, tenemos que despedir a Carelia Cerda, nuestra historiadora. Nuestra, qué bonito eso cuando hablamos de nuestra, porque la verdad es que como Confederación de Trabajadores del Cobre nos sentimos muy orgullosos de que se incorpore al trabajo colectivo, a este trabajo de reflexión y de acción, gente joven y también mujeres, porque es importante señalar que nuestra organización es la primera organización de trabajadores del cobre que tiene en la toma de decisiones, en los puestos directivos, tanto a la encargada de género y diversidad, pero también nuestra secretaria general es Ana Lamas, dirigente que ha luchado muchísimo, porque no es fácil trabajar en un contexto donde la inmensa mayoría son hombres a los cuales hay que trabajar para erradicar el patriarcado en las formas y en las acciones. Carelia Cerda, un aplauso para ti, virtual, por tu capacidad de análisis, por tu entrega y por esta síntesis que logras hacer entre el mundo académico y el mundo del trabajo. 5 minutos y vamos a recibir además a un nuevo invitado que es uno de los constituyentes electos que tienen la responsabilidad de hacer carne esto. Segunda parte, vamos a ver las cápsulas y vamos a ir avanzando hacia propuestas y hacia desafíos. Nos vemos en un ratito más. Gracias.